Hola, soy Tatiana Ordóñez y este es un tutorial para el semillero de investigación patoquinesis del Grupo Salud y Movimiento de la Universidad Santiago de Cali. Vamos a hablar de cómo generar comparaciones y figuras para un metaanálisis con el uso del Redman. Bueno, aquí nuevamente abrimos el Redman y en el lado izquierdo, donde está la opción de datos y análisis, vengo para acá y me da la posibilidad de agregar una comparación. Cuando yo agrego una comparación, yo coloco el nombre. Por ejemplo, si voy a efectuar una comparación con respecto a balance o a la medida que yo haya determinado. Es muy importante que para hacer un metaanálisis yo antes tengo que hacer un proceso con el uso de las tablas, con las tablas que les mostré anteriormente acá incluidas dentro del estudio, mirando las medidas de desenlace. ¿Qué quiere decir eso? Que para balance se haya usado la misma escala, yo pueda hacer una transformación de esos datos de tal manera que yo pueda sumar todo lo que sea igual. La idea es que se puedan combinar los datos de tal manera que yo pueda sumar cosas con las características similares. Eso es muy importante antes de introducir los datos aquí porque nosotros tenemos que hacer un proceso de análisis previo que me va a permitir la inclusión y la posibilidad de efectuar las figuras para el desarrollo de estos. Entonces, antes yo he analizado previamente con cada uno de los artículos, por ejemplo, qué medidas de desenlace se han trabajado y cómo se ha hecho ese proceso. Con eso me refiero a que dentro de cada artículo yo tengo el test y medida que esté evaluando y voy a sumar los que tengan las características similares que me permitan tanto desde la intervención generar la comparación como dentro de la medida y que cuando yo voy a mirar ya esos desenlaces o esas medidas estadísticas, lo que me esté aportando el artículo para la evaluación o para el proceso de análisis sea parecido y las medidas se estén determinando pues de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo acá tendría el Ten Get Up and Go, que puede ser una opción para hacer esa sumatoria, tanto del grupo control como del grupo intervención, y acá estoy trabajando con medias. Entonces, este es un artículo que yo puedo generar y para eso es muy importante yo tener todos los resultados de los artículos que yo voy a incluir dentro de la síntesis cuantitativa y haber hecho ese análisis, que las intervenciones sean similares de los artículos que yo vaya a sumar o que esté trabajando la misma intervención. ¿Cómo se hace aquí? Volvemos nuevamente donde estábamos, a datos y análisis. Estábamos trabajando con balance y estábamos trabajando con, por ejemplo, escala de Ten Get Up and Go o la medida que yo vaya a sumar. Le voy a decir que cuando finalice no va a pasar nada y le doy finalizar. Y me va a aparecer esta tabla donde me dice medida por subgrupo, el estudio, participantes, método estadístico y la estimación del efecto. Ahí le voy a agregar la medida. Y me va a aparecer esta tabla. Entonces, aquí yo escojo el tipo de dato de acuerdo a lo que yo haya encontrado o lo que yo quiera estimar. Entonces, para datos dicotómicos yo tengo que tener en cuenta pues que aquí cada resultado de un individuo es solo dos, o sea, me da solo dos posibles respuestas categóricas. Entonces, pues tengo esas dos posibilidades de respuesta. Datos continuos cuando yo puedo tener el resultado de un individuo pues de la medición de una cantidad numérica. Datos como tal ordinales cuando yo trabajo con escalas de intervención, escalas de medición, perdón, y el resultado es de varias categorías pues de forma ordinal y se pueden asumir esas respuestas de acuerdo al proceso de la escala o esa categoría de orden.
y básicamente pues unos datos como tal de recuentos y tasas, donde nosotros acá podemos, por ejemplo, hablar pues de esos datos pues que me pueden generar de forma inversa. Entonces, por lo general, yo voy a tener en cuenta, pues, para la primera, para los dicotómicos, que voy a trabajar, por ejemplo, con riesgos relativos o con odds ratios o con diferencias de riesgos o con números necesarios a tratar para generar, pues, la elección de esta medida. Entonces, por lo general, el artículo me va a suministrar ese tipo de información. En la segunda, que son los resultados continuos, yo voy a trabajar con diferencias de medias por lo general o con las desviaciones estándar de los números participantes para hacer la elección de esta medida. En el caso de escalas ordinales, pues yo voy a trabajar con leve, con moderado, con severo, pues de acuerdo a las categorías o lo que yo esté o lo que me esté aportando. Para recuentos y tasas, yo voy a trabajar, por ejemplo, con seguimientos, con cuántas veces ocurre una intervención y esos datos como tal generados de recuentos. En este caso yo voy a escoger continuo y le voy a dar siguiente. Le puedo colocar el nombre a lo que yo quiero estimar y cómo se va a llamar el primer grupo si yo estoy trabajando precisamente con una intervención en terapia en espejo, con algún mecanismo, y el otro si es terapia control o convencional. Le doy siguiente y aquí me va a permitir trabajar con esto, con diferencia de medias, con efectos fijos y con efectos aleatorios. La sugerencia siempre es trabajar primero con efectos fijos y mirar los resultados a nivel de heterogeneidad. Cabe resaltar que si la heterogeneidad me da de 0 a 40, pues hay bajo, pues hay homogeneidad, no hay riesgo como tal, pues por la heterogeneidad del resultado. Pero si tenemos resultados con entre 30 y 60, nosotros ya hablamos de alta heterogeneidad y ahí pues ya los resultados como tal se pueden usar con ciertas precauciones, y si dan por encima de esos pues son resultados que no se deben recomendar para hacer el trabajo. Es importante tener en cuenta pues que esta heterogeneidad nos está midiendo la variabilidad de los estudios que se generan a nivel de participantes e intervenciones, y pues nosotros trabajamos pues con esa heterogeneidad metodológica o heterogeneidad clínica cuando nosotros hacemos el proceso acá de revisión. Entonces, teniendo en cuenta pues esa heterogeneidad no importante, moderada o significativa, pues por encima de ese 60 o algunos autores dentro del 50 y el 90, que eso nos va a aparecer ahora con el I cuadrado, nosotros determinamos si los pasamos a efectos fijos o aleatorios. Igual esto me lo deja cambiar, puedo dejarlo inicialmente con fijos y le doy finalizar. Y aquí lo que hago es, para efectos pues del ejercicio no voy a usar los datos reales, pero yo voy agregando como tal el estudio desde acá. Ahí él me da la posibilidad de escoger. Entonces imaginemos que los dos estudios de aquí me han agregado por las mismas medidas de resultado. Le doy agregar ahí. Le puedo agregar, por ejemplo, el segundo estudio. Aquí le doy a agregar el segundo estudio de aquí y le doy finalizar y me da la posibilidad de incluir los valores. Cabe recordar que estos valores salen de lo que me dice mi estudio. Entonces, de cuál es la media, cuál es la desviación estándar, tanto del grupo de intervención como del grupo de control, y esta es la información como tal que yo voy a suministrar para poder hacer la inclusión del metaanálisis. Tengo que tener en cuenta que esa información como tal pues sea post intervención y sea la misma en la que yo voy a escoger. Entonces, como les dije que para efectos prácticos ya sabemos que eso sale de acá, de estas medias y estas desviaciones estándar, y lo que yo hago entonces es consignar esa información acá.
Entonces coloco, por ejemplo, media 2, desviación estándar 6, participaron 25 personas, eso me lo da el estudio, coloco, por ejemplo, acá 11, coloco 10, voy a colocar acá, por ejemplo, que la desviación estándar fue de 5, que participaron también 25 personas, acá voy a colocar, por ejemplo, que fue 15, que la desviación estándar fue 4, que fueron 28 personas, y acá que la media fue 12, la desviación estándar fue 4 y total fueron 27 personas. Y ahí como tal él me va haciendo el proceso de cálculo y me hace, ahí ya vieron el cambio, me hace una estimación del peso del estudio y cuánto me dio eso con efectos fijos. Entonces como tal yo determino o abro el forest plot, que es lo que me está mostrando acá. Lo veo acá desde esta opción o el funnel plot y acá me deja cambiar a efectos aleatorios, por ejemplo, o volver a efectos fijos. Vuelvo y aquí determino, por ejemplo, no hay heterogeneidad, pues no es importante. Estos resultados podrían ser confiables porque los estudios son similares o se comportan similar y encuentro que si hay una diferencia estadística. ¿Qué otra cosa tengo que tener cuando interpreto eso? Pues como tal el estimado o el cálculo estimado del efecto y como tal si hay alguna tendencia a favor del grupo experimental o a favor del grupo control, y acá encontramos que los valores se me quedan en la media y no me cruzan. Entonces, a pesar de que hay un p-valor significativo con significancia estadística y no hay pues riesgo o sea, el estudio es homogéneo, no hay heterogeneidad alta porque nos dio un 0%, no veo que haya un comportamiento tanto para el grupo experimental como el grupo control, sino que los dos se comportan de forma fija. Y eso es lo que yo interpreto. Esto igualmente lo puedo copiar o lo puedo guardar. Es muy importante tener en cuenta en esta parte que para esto pues la calificación que se hace en los sesgos en el riesgo de sesgo es supremamente importante, porque eso me va a determinar también la calidad metodológica dentro del análisis y lo que explicaba anteriormente, que yo antes de esto tuve que haber hecho un análisis con todas las medidas de desenlace, las escalas utilizadas y los tipos de intervención para poder hacer esta sumatoria, porque como dicen los que recomiendan, yo sumo manzanas con manzanas o peras con peras.